¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a hablar de la redacción de la introducción en el informe y también en el artículo de investigación. La introducción en el informe de investigación e igualmente en un artículo debe contener más o menos los siguientes elementos. En primer lugar, debe dar al lector una visión de cómo surge la investigación, en qué contexto, es decir, describir la situación problemática que generó la investigación. Esto, el investigador de algún modo lo hizo muy brevemente en el proyecto, en el acápite por planteamiento del problema. Acá, con mayor conocimiento, lo desarrolla y lo deja bien claro. En estas condiciones fue que surgió la investigación. Debe también contener una breve alusión, una breve referencia a los aspectos teóricos subyacentes al trabajo. Es decir, ¿qué dicen las autoridades científicas respecto de nuestro tema? Respecto de la variable o las variables en estudio. ¿Qué es lo que se dice teóricamente? ¿Cómo se está definiendo ese problema, ese tema teóricamente? Por supuesto, con las referencias del caso. Luego, debe hacer alusión a las investigaciones que se han venido realizando sobre el tema. Esto es muy importante porque el referirnos a qué se hizo deja claro al lector qué he hecho yo y por qué lo he hecho. Generalmente, el investigador hace un trabajo porque hay un vacío en el conocimiento, porque hay una discrepancia entre los resultados de las investigaciones o porque no se sabe nada del tema o muy poco. Entonces eso debe quedar claro. Entonces debe quedar claro, se ha hecho esto, aquello, pero no se había hecho esto antes de este trabajo. O los trabajos que se habían venido realizando, realizaron esto, aquello, pero hay una discrepancia entre los autores y por eso es que se hizo este trabajo. Debe, entonces, de eso se desprende el problema de la investigación, por lo menos el objetivo, y debe señalarse también para qué servirán los resultados del trabajo. Es decir, ¿por qué es importante que se haya realizado este trabajo? ¿Por qué es importante? Y cómo sirven los resultados de esta investigación de la que yo estoy haciendo a la ciencia, a la tecnología, a la sociedad, etc. Esos son básicamente los elementos que deben estar contenidos en una introducción. Ahora, la extensión de dicha introducción depende de la institución para la que investiguemos. Hay instituciones que nos dicen 2 carillas a lo sumo, otras que nos dicen 3. Entonces el investigador tiene que tener una capacidad de expresión y una capacidad de síntesis que va a ponerse en juego en la redacción de este trabajo. Ahora vamos a ver qué errores deberían evitarse al redactar la introducción. Vamos a verlos. Usar términos como 1. En nuestro país. Bien, ¿por qué deberíamos evitar términos como en nuestro país? Porque fíjense que ustedes no escriben la introducción de su trabajo, ni el trabajo en su conjunto, no lo escriben para leerlo ustedes, ni para que lo lean sus amigos y vecinos. Lo escribimos para que nos lea la mayor cantidad de gente posible en el mundo, no solo en nuestra región, no solo en nuestros amigos. Es más, con la virtualidad y la globalización, en este momento que yo estoy colgando mi trabajo en la red, lo pueden estar leyendo en tiempo real en el otro lado del mundo. Entonces, cuando yo digo cosas como en nuestro país, ¿cómo se entera el lector a qué me refiero cuando digo nuestro país? Entonces, ¿qué debería decir? En el Perú, ¿no? En el Perú. No podemos decir en nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Es en el Perú. Entonces, no deberíamos usar ese término dando por sentado que solo nos van a leer acá. Porque hoy día una investigación se hace y se publica con objeto de que se nos lea en el mundo. Vamos al segundo error. Hemos observado. Aquí el error que se está cometiendo es que estamos hablando en primera persona
claro, en plural, pero sigue siendo primera persona. Hemos observado. La introducción debe desarrollarse, debe redactarse en tercera persona. Entonces deberíamos decir, se ha observado. Los investigadores observaron ¿qué? Siguiente error. Nos interesa. Entonces, siguiendo esa misma línea de tercera persona o de impersonal, no deberíamos decir, no debemos decir nos interesa. Interesa al investigador, interesó al investigador, interesa a la comunidad, interesa a la ciencia, etc. Pero no es nos interesa. El autor nos dice. Esto también sigue siendo primera persona en plural. El autor nos dice. Ausubel nos dice. Flavel nos dice. Piaget nos dice. Son errores. Ausubel dice. Piaget dice. Flavel dice. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a evitar cometer algunos tipos de errores. Hay otros más. Por ejemplo, cuando decimos uno muy común y que demuestra también que no hemos revisado bien nuestra redacción, es que a veces se lee en los manuscritos de los jóvenes investigadores cosas como según Ausubel dice que. Eso es un error. Si yo digo según Ausubel, ya no debo decir dice. Y si digo Ausubel dice, ya no digo según. Entonces yo diría, por ejemplo, Ausubel dice que el aprendizaje significativo es una manera de decirlo. La otra podría decir, según Ausubel, el aprendizaje significativo es, pero en ningún caso debería usar los dos términos juntos. Bueno, esos son algunos de los errores que debemos evitar y seguiremos hablando en próximos videos de otros errores y de cómo hacer mejor las cosas.